El PT entierra al PRI en el Senado. Moreira se ahoga en sucias mentiras y Mari Bernal lo enterró vivo. El narcodiputado del narco-PRI Rubén Moreira intentó desviar la atención del fraude en Coahuila con ataques y mentiras contra AMLO, pero su cinismo estalló al recordarle que el PRI gobierna ese estado por décadas, con represión y persecución, tal como lo hizo durante el halconazo del 71. En contraste, la diputada del PT Mari Carmen Bernal le partió la cara con la verdad histórica. Lo de Coahuila es el halconazo 2.0, la prueba viva de que el narcopri sigue siendo un partido corrupto y asesino, que el pueblo ya mandó al basurero de la historia. Sin titubeos, Bernal defendió a los estudiantes y al movimiento popular, dejando a Moreira sin argumentos y con su discurso de vieja política hecho trizas. Veamos enseguida cómo el narco Z1 Moreira es despedazado por la diputada Mari Carmen Bernal por atacar a Morena con mentiras y calumnias, como le ordena su amo, el narcoevasor Salinas Pliego. Gracias, presidenta, siempre tan amable. Las responsabilidades ni son colectivas ni se heredan. Lo que pasó aquel jueves de Corpus es condenable y es responsabilidad de quienes tomaron esas decisiones. Y también es responsabilidad de los que en su momento participaban en ese gobierno o no dijeron nada. Esos hoy están con ustedes, con Morena. Y les recuerdo a algunos de ellos: Manuel Bartlett, alto funcionario de la Secretaría de Gobernación, o el no tan joven en esos momentos, Andrés Manuel López Obrador. Ahí están las responsabilidades. Porque las responsabilidades tal vez no le da a usted distinguirlo, porque usted, a falta de inteligencia natural, utiliza la inteligencia artificial. Por eso siempre viene cargando sus hojitas para leer. Pero eso es comprensible. Y no sale con disparates como que hay provocadores dentro de la CENTE. No, el problema de la CENTE es que en febrero 2 de 2007, en la Plaza de los Danzantes, López Obrador, teniendo junto a Gabino Cue y a Salvador Jara, prometió echar para atrás las reformas de 1997 y de 2007 relacionadas con las pensiones. Y estamos a casi 20 años de esa afirmación y de sucesivas ratificaciones, todas electorales, de esa oferta política que se hizo ahí y no se ha cumplido. Porque no tienen ustedes palabra, esa es la verdad. Son mentirosos. Tenemos ya 2 años esperando la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al 123. Y usted se sonríe. Porque usted gana bien, hombre. Y porque usted llegó con esas mentiras aquí al Senado. Esas se pronunciaron un 5 de febrero en Palacio Nacional, pero de 2024. Y el hechicero de Macuspana se llenó su boca para hacer ofertas. Y nada que cumple. Y ahora que está el problema, y ahora que los maestros de la coordinadora, los del CENTE no, porque a eso les pagaron con una senaduría acá. Los maestros de la coordinadora están reclamando, pues le echan la culpa a todo el mundo, menos al hechicero de Macuspana, que él fue el que prometió eso. Ese es el problema, de no tener palabra y de no tener memoria. Hace rato un legislador de MC recordó los otros problemas que hay en este país. Están los transportistas, que sufren la violencia del Estado, porque ustedes las carreteras las tienen inseguras. Porque no son capaces de juntarse con ellos. Y porque la carretera México-Puebla y Puebla-Veracruz es una trampa mortal. ¿Por qué? Porque los señores gobernadores no hacen absolutamente nada. Nada que no sea colaborar con el crimen. Y ayer vimos, por cierto, en Puebla, cómo la policía perseguía a las madres buscadoras. Las quería golpear, hombre. Lo vieron ustedes. Y también, ¿qué les puedo decir del bloqueo a los estudiantes de Ayotzinapa? ¿O qué les puedo decir de los agricultores? Ustedes no han aprendido de la historia. Al contrario, la quieren repetir. Sí, publique la reforma del 123. Puede haber una moción de ilustración, querida presidenta, sí, adelante, para un tema que aquí se trató. Moción de ilustración que solicita el diputado Moreira. Gracias, presidenta, siempre tan amable. Y creo yo también que el partido Morena, en lo nacional, dejó mucho que desear. Y lo quiero decir con mucho respeto, creo que abandonó a sus candidatos. O sea, mientras teníamos la única precampaña en el país, ojo, no lo digo como queja, lo digo porque es un hombre objetivo. Y ahorita ya me quité la cachucha de campaña y me pongo mi cachucha de diputado. Y siendo muy responsables, yo veía a Luisa María haciendo tocatocas en Iztapalapa y la precampaña aquí en Coahuila descuidada. Yo veía a Andy de viaje y aquí la organización del partido pues no se veía claro. Entonces, más allá de que creo que el partido quiera buscar algún responsable por la derrota, creo que hay que hacer una introspección al interior del partido y decir, ¿qué dejamos de hacer para que estos resultados fueran así? Yo me siento... Ese es un candidato de ustedes, actual diputado. Por eso, entre otras cosas, perdieron Coahuila. Miren, ese es el candidato reconociendo que Luisa María Alcalde se peló. Que el baquetón de Andrés Manuel López Beltrán se peló. Yo escuché eso de los QR. Sí sería bueno que investigaran, pero les voy a decir a dónde van a ir a dar. A un aliado de ustedes. A un aliado de ustedes van a ir. Y ya el tiempo lo mostrará. Porque es un aliado de ustedes, el que, por cierto, ustedes abandonaron, el autor de ese chistecito. Ya pasará.
me quieren hacer una pregunta, por lo que veo. Sí, a ver, adelante. El diputado Gibran. ¿Con qué Yo objeto? quiero realizarle una pregunta al orador. ¿Le Entonces, acepta una pregunta? Sí, con mucho gusto, presidente. Sí, adelante. Tiene 1 minuto para formularla y 2 para responder. Usted. Bueno, mi pregunta número 1 es si ese aliado al que se refiere es el Partido Verde o, en dado caso, si será Luis Fernando Salazar y Andrés Manuel López Beltrán, que hablaban con toda soltura de las innovaciones que habían encontrado cómo hacer con códigos QR en el aeropuerto de Torreón. Esas son mis únicas 2 opciones. No sé cuál será, diputado Moreira. Sí, adelante. No se veían las reglas acá. ¿Cuál es, perdón? Diputado, o sea, son una pregunta, 1 minuto para preguntar, 2 minutos para responder. Y luego continúa automáticamente el tiempo. Pero en su tiempo, le quiero decir que ha concluido. No concluyó, pues se pararon antes, pero me queda para una frase. Ya, Muy bien. Entiendo. Sí. Mire usted, hay indagatorias que están empujando Morena y nosotros también. Y le puedo decir que usted anda caliente en la respuesta. Va por ahí. Pero sí fue muy ingenioso el chistecito. Ojalá le indaguen. Porque, oiga, qué cinismo de Morena y de su presidenta, la señora de apellido Montiel, que perdiendo 2-1, con una gran mezquindad, no reconoce los resultados. ¿Qué me preocupa? Que en el 2030 no van a querer hacerlo. Le agradezco su pregunta. No está por aquí alguien que el otro día utilizó una frase, pero la voy a retomar. Creo que Morena en Coahuila dio las nalgas. 16-0, lero. Con permiso. Muchísimas Por gracias. favor, les pido silencio para que pongan atención a la oradora del Partido del Trabajo. Adelante, diputada. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Me gustaría, antes de entrar al tema que realmente nos ocupa, realizar los siguientes comentarios. Es muy lamentable que no se reconozca lo que sucedió en el pasado y que tanto afectó a nuestro país. Es muy lamentable que, lejos de aceptar los hechos de algún instituto político que ahorita prácticamente está reducido a la nada, que en lugar de que se acepten, se nieguen o que se echen culpas a otras personas. Eso se habla de no tener moral. Y como no la tienen, es que se van, pese a lo que pasó en Coahuila este fin de semana. Quiero comentar que lo más parecido al halconazo en los últimos tiempos es precisamente lo que sucedió este fin de semana en Coahuila. Pero es que se nos olvida un detalle. Es el PRI siendo el PRI. Porque ¿quién gobierna Coahuila? Pues el PRI. Sus viejas prácticas, movilización de estructuras con dinero, amedrentamiento. ¿Y por qué digo que lo más parecido al halconazo es Coahuila este fin de semana? Pues porque hubo persecución política como en el pasado. Se persiguieron incluso diputados federales, diputados locales, se encarcelaron y se violentó el fuero de manera flagrante. A mí no me sorprende lo que pasó en Coahuila. Insisto, es el PRI siendo el PRI. Eso que tanto detestamos y que tanto odiamos y que por eso están en donde están. No me sorprende, pero sí me preocupa. Y me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque es un estado donde no se ha dado la alternancia, no se ha dado la oportunidad de que otra persona gobierne, es más, otro instituto político detente el poder en Coahuila. Me preocupa bastante. ¿Por qué? Pues porque imagínense cómo estarán sus temas internos, cómo estarán sus instituciones locales. Eso es realmente de llamar la atención. Lo que hoy tanto presumen debería de ser motivo de vergüenza. Porque lo que sucedió en Coahuila nos tiene que marcar nuevamente la historia de nuestro país. Y lo tenemos que voltear a ver. Lo tenemos que voltear a ver porque tenemos que saber qué es lo que realmente está pasando en Coahuila. Es más, a estas alturas sabemos que el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo decide. Pues sí, el pueblo decide cuando les conviene. Porque en estos momentos están a punto o desean destituir a un diputado local del Partido de Trabajo. Imagínense hasta dónde llegan en ese estado. Y quiero decirles que por el movimiento del 68... que por el tema del halconazo, lo que pasó 3 años después del movimiento del 68, el 10 de junio de 1971, por actos como ese, por actos de represión, es que precisamente el pueblo en el 2018 los mandó al basurero de la historia. Y ahí se van a volver a ir, ahí se van a quedar, porque no hacen lo posible por salir de ahí. En el Partido del Trabajo tenemos como parte fundante de nuestra historia a los movimientos populares y a los movimientos estudiantiles que surgieron como respuesta a la cerrazón gubernamental para atender la justa demanda de la democracia del país. Aquellos jóvenes no salieron a las calles para provocar violencia, salieron a ejercer un derecho legítimo, el derecho a expresarse, a organizarse y a exigir un país más democrático. Salieron a defender la autonomía universitaria de la Universidad de Nuevo León y las universidades públicas que durante décadas fueron negadas por un régimen autoritario que confundió la fuerza con la razón y la represión con el gobierno. Miles de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional y de otras instituciones educativas marcharon aquel día con la convicción de que México merecía un futuro distinto. Portaban pancartas, consignas y sueños. Escucharon bien.
sueños que fueron arrebatados con armas. Encontraron frente a ellos un aparato de Estado dispuesto a callar sus voces mediante la violencia. El halconazo no fue un exceso aislado ni un hecho fortuito. Fue una acción planificada desde el poder para sembrar miedo, desalentar la participación social y castigar a quienes se atrevían a cuestionar al régimen. Fue una agresión brutal en contra de nuestros jóvenes estudiantes en aquel momento. Una de las páginas más dolorosas de la historia de nuestro país y que les debería de dar vergüenza a esos priistas que hoy vienen a esta tribuna y se mofan que ganaron un estado cuando han matado y reprimido a jóvenes estudiantes y a nuestros pueblos originarios. No tienen vergüenza. Por eso, recordar el 10 de junio no es un simple ejercicio de memoria histórica, es un acto de justicia para que no se les olvide lo que son y lo que hicieron. Es reivindicar a quienes fueron perseguidos, golpeados, encarcelados y asesinados por defender sus ideales de libertad y democracia. Es reconocer que las conquistas democráticas de nuestro país no surgieron por concesión de los poderosos. No, nada nos han regalado, por todo hemos luchado. Es reconocer los derechos humanos, es reconocer una lucha de generaciones enteras que enfrentaron la represión con dignidad y valentía. A 55 años de aquellos acontecimientos, las y los legisladores tenemos la obligación moral de mantener viva la memoria de las víctimas y de transmitir a las nuevas generaciones la verdad de lo ocurrido, porque es lo menos que podemos hacer. Que la memoria del 10 de junio de 1971 permanezca siempre como una advertencia contra el autoritarismo y como un recordatorio permanente de que la democracia, la libertad y los derechos humanos deben defenderse todos los días. Y debemos de recordar quienes no queremos que regresen al poder, porque son unos ladrones corruptos y represores, porque los caídos del halconazo viven en la memoria del pueblo de México, porque la verdad no puede ser silenciada y porque el 10 de junio no se olvida. Unidad nacional, todo el poder a los estudiantes. Es cuanto, diputada senadora. Gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.